Buenas noches con todos. Gracias por acompañarnos en una edición más de los webinars de APFAN. Hoy tenemos el agrado de presentar al señor Danfer Mora. Danfer es especialista en sistemas de energía con más de 15 años de experiencia y presencia en los mercados eléctricos de Perú, Chile y Argentina, liderando el proceso de transformación digital en el sector eléctrico, enfocado en la implementación de soluciones de energía en diversos sectores productivos, además de la puesta en marcha de proyectos diferenciadores. Esta noche Danfer nos va a hablar sobre la calidad de aire en tiempos de COVID-19 para infraestructuras seguras. Sin más que agradecer su participación y su puntualidad, los dejo con Danfer para la ponencia de hoy. Muchas gracias. Muy buenas noches. Bueno, ante todo, gracias por su presencia. Esperamos de que este webinar que vamos a editar hoy pueda ser útil para ustedes, ¿no? No solamente a nivel de conocimiento general, sino también a nivel de acciones que puedan implementar cada uno en sus diferentes compañías, empresas o centros de trabajo. Entonces, voy a pasar a compartir la presentación. Perfecto. Bien, entonces empezamos. Hoy día vamos a hablar sobre calidad de aire en tiempos de COVID-19 para infraestructuras seguras. La intención de este webinar es básicamente ver qué factores afrontamos actualmente las industrias, ¿no? en esta coyuntura que vivimos, en la cual tenemos que asegurar dos factores. Primero y ante todo, pues, la seguridad de los trabajadores, de nuestros compañeros, de las personas a las cuales tenemos a cargo, y también tenemos que asegurar la continuidad operativa de nuestras empresas. Tenemos que crear ambientes seguros, tenemos que crear las condiciones adecuadas para que se pueda tener un ambiente de trabajo saludable y que también se pueda, las empresas puedan conseguir los objetivos que se han trazado. Entonces, acá hay factores externos que influyen en este tipo de situaciones, ¿no? y que va a delimitar la decisión que tomemos. Hay factores que involucran básicamente el tema país. Voy a cambiar el tema país, la tendencia a tener espacios sostenibles, los avances tecnológicos, ¿no? El tema del COVID-19 que es parte central de esta presentación y que definitivamente ha venido a cambiar la forma como vemos las cosas. Las nuevas regulaciones que ya veremos que se han dado a raíz precisamente de este factor, cambios en el comportamiento nuestro, todos hemos cambiado nuestras formas de hacer las cosas, cómo vemos las cosas. Durante este año y medio creo que hemos consumido mucha más información de lo que anteriormente lo habíamos hecho, ¿no? Y tenemos mil y una fuentes de información que eso influye mucho en cómo nos comportamos. Entonces, estos son los factores que afronta la industria actualmente y que van a ser decisivos en cómo vamos o qué decisiones vamos a tomar. La presentación la hemos dividido en estos 5 puntos básicos. Primeramente, ver cuál es la importancia de la calidad de aire, cuál es la situación o cuál era la situación en condiciones antes de esta pandemia que hemos vivido, qué ha cambiado. Definitivamente han cambiado cosas, vamos a ver qué ha cambiado y cómo estos cambios influyen en las decisiones que tomamos desde el punto de vista de Facility Management. ¿Cómo podemos minimizar los riesgos? Que es básicamente lo que necesitamos saber. Y esto que va de la mano con todo lo que hemos hablado, ¿qué plan seguir? ¿No? Queremos minimizar el riesgo, tenemos que seguir un plan, tenemos que ver qué es lo que tenemos, qué es lo que queremos obtener, ¿no? Y todo ello vamos a tratar de dar una luz a todo este proceso. Bien, ¿cuál es la importancia de la calidad del aire? Para esto
nos hemos basado en un estudio de la Universidad de Harvard, un estudio que desarrolló hace un tiempo atrás, que ha recobrado vigencia en esta coyuntura, en la cual básicamente hicieron un estudio basado en 6 países, ¿no? Este estudio se hizo en 6 países, donde las personas en materia de estudio venían de diferentes campos: ingeniería, inmobiliaria, arquitectura, tecnología, y jugaron con algunas variables. Básicamente las variables, fueron 3 grandes variables con las que jugaron, que fue el incremento o decremento de la ventilación, jugaron con los niveles de CO2 y jugaron con los niveles de sustancias tóxicas, ¿no? Esto lo hicieron para simular los ambientes normales en un ambiente de oficina, ¿ya? Las condiciones habituales, y básicamente lo que se encontró es que el aumento de las concentraciones, cuando hablamos de concentraciones hablamos de un valor de partes por millón, y las tasas bajas de ventilación se asociaron con tiempos de respuesta lentos y una precisión reducida en una serie de pruebas cognitivas, ¿no? Para pasarlo a Cristiano, pues el incremento de estos niveles, básicamente el CO2 y el decremento del nivel de ventilación, hicieron pues que las personas se mostraran más aletargadas, tuvieran menos reacciones cognitivas positivas, ¿no? Entonces, básicamente, la conclusión del estudio es que la contaminación del aire dentro de un ambiente tiene un impacto directo en nuestro cerebro, y tiene un efecto a corto plazo entre las personas, ¿no? Entonces, con esto se confirmó que las bajas tasas de ventilación impactan negativamente en la función cognitiva, ¿ya? Y el estudio finalmente sugiere que la mala calidad de aire interior afecta la salud y la productividad de manera significativa. Entonces, este estudio, que fue hecho en condiciones de prepandemia, ya nos daba una luz o nos daba un indicador de qué era necesario ajustar en nuestros ambientes productivos, ¿no? Y ya daba una muestra de cuáles eran los pasos a seguir para conseguir incrementar los niveles de mejoría o de sensación de mejora en los ambientes de trabajo. Bien, entonces, la importancia de la calidad del aire, que a raíz de todo lo que hemos pasado ha recobrado o ha tomado impulso, básicamente acá lo que estamos mostrándose es localmente se cambió en el año 2020, septiembre del 2020, hace un poco más de un año, se modificó la norma EM030, que establece cuáles son los indicadores o cuáles son los valores permitidos para el manejo de instalaciones interiores, ¿no? Entonces se tienen estos 4 parámetros que específicamente son el caudal de aire exterior necesario por persona dentro de una instalación, el caudal de aire por metros cuadrados, la densidad de ocupación por defecto en una instalación y la tasa combinada de aire exterior. Entonces, estos valores que ya forman parte de esta norma y ya están en vigencia, básicamente nos indican cómo es que se debe hacer la renovación de aire dentro de un ambiente cerrado. En este caso, estos son valores para oficinas, que es el tema que nos aplica, y el objetivo principal es reemplazar el aire interno, que entre comillas está contaminado, ¿no? Y con esto, pues, evitar complicaciones. Entonces, esta es una estrategia de cómo una mejor ventilación y filtración son claves para desacelerar la transmisión de enfermedades infecciosas en interiores, y la propuesta de valor de estas estrategias se entiende en la función cognitiva y la productividad de los trabajadores. Entonces, esto hace de que
se pueda hablar de que los edificios son saludables y que esto forme parte de una estrategia a largo plazo. ¿Ya? Estos son los valores dados por la norma para conseguir tener espacios de trabajo más saludables. ¿Cuánto tiempo pasamos en la oficina? ¿No? Ahora que todos trabajamos, la gran mayoría trabajamos desde casa, pues claramente si hacemos una suma fácil de las 8 horas de trabajo habituales que tenemos, es normal decir de que prácticamente pasamos un tercio de nuestra vida en los espacios de oficina, al menos antes de esta coyuntura de pandemia, ¿no? Entonces, un tercio de todo nuestro día transcurre en un espacio cerrado, en un espacio de oficina, y esto equivale a un promedio de 250 días por año y a cerca de 2.000 horas por año. Entonces es importante tener estos números porque esto nos indica la necesidad que tenemos, no solamente como personas naturales, sino como empresas, como organización, la necesidad de realizar esfuerzos enfocados a mejorar los espacios de trabajo para garantizar el bienestar, pues, de las personas que lo habitan, que lo concurren y que están allí realizando sus actividades del día a día, ¿no? Y en las condiciones de prepandemia, precisamente, ya se hablaba del síndrome del edificio enfermo, ¿no? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos del síndrome del edificio enfermo? Estamos hablando de un centro o de un espacio en el cual al menos el 20% de sus ocupantes muestran ciertos síntomas como resfrío, congestión nasal, irritación de las vías respiratorias, irritación de la piel, de los ojos, cefalia, dificultades de concentración, fatiga, alergias, hipersensibilidades, ¿no? Entonces, todos estos síntomas que las personas que están dentro de esta instalación pueden sentir, y si estas sobrepasan el 20% de la población interna, por así decirlo, de los ocupantes de este espacio, si esto se cumple, pues podemos hablar de este síndrome del edificio enfermo, ¿no? Entonces, todas estas hipersensibilidades o alergias de origen poco desconocido y que se presentan con carácter persistente en las personas, nos indican, pues, de las condiciones que podrían tener estas instalaciones. Y entonces, en la evaluación de la calidad del aire interior de un edificio, es importante, como vamos a ver luego a continuación, de que hay agentes químicos presentes, ¿no? Hay gases, hay humos, también hay agentes físicos como iluminación, temperatura, humedad, movimiento del aire, estática, ¿no? Hay también ciertos agentes biológicos, bacterias, parásitos, polen, los virus, que básicamente el COVID es un virus, ¿no? Todo esto forma parte de esas condiciones que hay dentro de un recinto, de una instalación, y los cuales debemos de tratar de manera adecuada, ¿no? Entonces, para acotar este punto, el síndrome del edificio enfermo tiene que cumplir para llamar una instalación de esta forma, tiene que cumplir ciertas características, tiene que haber un porcentaje determinado, este es un ratio aceptable a nivel mundial, este es un estudio que se hace en diferentes partes del mundo, ¿no? Y están asociados a una incorrecta ventilación mecánica, a una iluminación adecuada, a la ubicación en zonas de alta contaminación. Y este es importante este punto porque quizás cuando nosotros hemos conversado con diferentes personas y hablamos de cómo contrarrestar las condiciones que actualmente tenemos, ¿no? Entonces hay muchas personas que dicen con conocimiento
poco, mucho que tengan, pues abrimos las ventanas, ¿no? Y ok, podemos abrir las ventanas para hacer frente a esta contingencia, pero tenemos que saber también cuál es el nivel de contaminación en el cual estamos, ¿no? La contaminación externa que puede ingresar a ciertas áreas influyen también de manera negativa en las condiciones internas. Entonces, lo que se podría ver como una solución fácil y rápida se convierte también en un problema, ¿no? Y no solamente el hecho de la contaminación que la podamos llamar smog o de CO2, sino también la contaminación auditiva que podría venir. Entonces, como vemos, las soluciones no son tan sencillas, hay que pensar un poco más para ver cuál es la mejor o las mejores opciones que tenemos. ¿Cuáles son los elementos perjudiciales o los contaminantes que tenemos en estos ambientes? Ya lo habíamos dicho anteriormente, ¿no? Tenemos contaminantes inorgánicos, el monóxido de carbono, el dióxido, los óxidos, las fibras minerales. Tenemos esa cantidad de elementos inorgánicos que nos pueden hacer daño. Lo mismo los orgánicos, que esto básicamente tiene que ver con los agentes químicos que muchas veces se utilizan para la limpieza de las oficinas. Y que esto, a pesar de todos los cuidados que se tienen, pues también influyen en contaminar los ambientes. Los contaminantes de origen biológico, que básicamente son los virus, las bacterias, que vamos a hablar ahora un poco más al respecto. Tenemos también el tema del humo del tabaco, plaguicidas, ¿no? Muchas veces cuando desinfectamos las oficinas por algún requerimiento puntual, los ambientadores. También tenemos temas alérgenos como los hongos, mohos. Por ejemplo, cuando tenemos algún tapiz en la oficina, pues la presencia de este tipo de contaminantes se potencia. Entonces, estos son los diferentes elementos contaminantes que podemos encontrar y que se encuentran en los espacios de oficina. ¿Qué ha cambiado? Pues desde marzo del 2021, del 2020, al menos en nuestro país y en gran parte del mundo, pues cambió la presencia del COVID-19. Entonces, esta enfermedad, que acá graficamos sus síntomas, ¿no? Los síntomas normales que tiene esta enfermedad, ha venido para cambiar las condiciones que nosotros tenemos, no solamente de trabajo, sino también las condiciones ambientales a las cuales debemos estar expuestos, ¿no? Ha cambiado para nosotros la forma de trabajo, pero también ha venido a cambiar la forma como debemos de manejar los espacios de trabajo para lograr nuevamente tener espacios seguros. Bien, entonces, acá mostramos pues una breve diferencias entre qué son virus y bacterias, y básicamente ambos son microorganismos, ¿no?, que pueden causar infecciones en el ser humano, pero los virus son microorganismos muy pequeños que, si bien solamente son visibles mediante microscopio, tienen como característica de que necesitan un huésped para su supervivencia, ¿no? Necesitan ingresar a un organismo para poder sobrevivir, ¿no? Y a este organismo, pues, lo que hace es le ocasiona una infección que, dependiendo del tipo de virus, va a depender la gravedad de esta infección. Entonces, es básicamente cómo actúa el virus y cómo se encuentra en el ambiente. Mientras que, por otro lado, las bacterias son microorganismos también unicelulares, de mayor tamaño que los virus,
¿ya? Son visibles en un microscopio, por decirlo de alguna forma, normal. Anatómicamente son más estructurados y son más evolucionados que los virus, ya poseen una pared celular o organismo interno. Entonces, esa es la gran diferencia entre virus y bacterias. Los virus necesitan un huésped en el cual, con el cual subsistir, mientras que las bacterias están presentes en el ambiente y son autónomas de por sí. Entonces, ¿qué pasó con el ASHRAE, que es la Asociación de Ingenieros de sistemas de aire acondicionado, calefacción, COVID-19, y que ha venido, si bien ha venido modificando, pero va en la línea de lo que inicialmente se dijo, es que la transmisión definitivamente del SARS-CoV-2, que es como se le conoce, o del COVID-19, es significativa, vía aérea, y debe ser controlada, ¿no? Entonces es necesario el cambio en el funcionamiento de los edificios, ¿ya? Incluido en las instalaciones de climatización, calefacción y ventilación, para reducir las exposiciones por vía aérea. ¿Ya? Entonces, la siguiente recomendación es que no se debe dejar de utilizar estos sistemas de ventilación, de filtración, de calefacción y de climatización. Más bien, lo que se tiene que hacer es acondicionar su operación, para de esta forma controlar de manera adecuada la propagación del virus en espacios cerrados, ¿no? Entonces, concretamente, la recomendación del ASHRAE pasa por 2 puntos. Primero, no se debe dejar de utilizar los sistemas de climatización y de aire acondicionado, ¿ya? Porque es necesario seguir recirculando el aire, ¿no? Es necesario ventilar los ambientes internos de las oficinas, pero también es necesario cambiar la forma de operación de los sistemas, ¿no? Como lo vamos a ver ahora más adelante, es allí donde viene el gran cambio operativo que tenemos que hacer, ¿no? La forma de operación de los sistemas de climatización y ventilación. ¿Cómo podemos minimizar el riesgo? ¿Cómo logramos espacios de ambiente o de trabajo seguro? Entonces, primero, para proteger a los trabajadores en un tema de espacio cerrado, en un ambiente cerrado, hay que respetar las regulaciones del país. No solamente, si bien nosotros tenemos como referencias estándares internacionales, pero también las regulaciones propias del país que se han dado, es necesario tenerlas en cuenta, es necesario valorarlas y es necesario implementarlas. Entonces, ese es un punto. El otro punto que tenemos que hacer es, pues, asegurar la continuidad operacional y de esta forma evitar cortes de servicio y paralización de actividades, minimizando el riesgo del COVID-19. Y el tercer punto es básicamente asegurar las instalaciones, ¿no? Y esto se hace mediante accesos seguros, se hace mediante controles, para asegurar el bienestar tanto de los ocupantes de estas instalaciones como de los visitantes. ¿Y qué tenemos como objetivos, ¿no? ¿Qué objetivos tenemos para minimizar este riesgo? Primero,
reducir la propagación de las infecciones en las instalaciones de trabajo. Este es el primer punto, el primer objetivo a cumplir. Segundo, mantener las instalaciones y servicios en condiciones seguras, ¿ya? Operativamente, en cuanto al mantenimiento, ¿ya? Las instalaciones tienen que estar operativas al 100% y cumplir con los estándares requeridos por las regulaciones internacionales y nacionales. Minimizar el impacto sobre los ocupantes, lo que hablábamos antes, ¿no? No solamente es un tema de asegurar ciertas condiciones, por ejemplo, de recirculación de aire, sino también es importante de que el ambiente interno cumpla con los requerimientos mínimos para crear un confort en las personas y puedan trabajar de manera adecuada. Y el otro punto es comunicar adecuadamente los riesgos y precauciones adoptadas. Esto es un punto importante porque de esta forma las personas que trabajan en estos espacios pueden acoplarse a las medidas que se adoptan en la oficina, ¿no? Como vamos a ver posteriormente, es ver todo esto desde un punto de vista integral y no solamente verlo desde acciones independientes o aisladas que no llevan a un resultado positivo. Bien, ¿y qué referencias tenemos para eso? Básicamente la SRAE, que como comentábamos es la Asociación Americana de Ingenieros en Refrigeración, Calefacción y Aire Acondicionado, la REBA, que es su homólogo en Europa, la Asociación Nacional de Filtración de Aire de Estados Unidos, la OMS, que es la que regula el tema a nivel mundial, y la CDC, que es la que lleva la pauta a nivel de Estados Unidos y de la cual nos valemos pues la mayoría de países para dializar nuestros estándares, ¿no? De acuerdo a cómo se vienen dando los temas en este país. Este es lo que nosotros proponemos o lo que nosotros vemos como una visión integral y la necesidad de contar con espacios seguros, ¿no? Lo que les comentaba anteriormente, no verlo como acciones aisladas, ¿no? Sino verlo como un tema en su conjunto. Entonces, el funcionamiento de los edificios, de las oficinas comerciales, requieren este marco holístico para lograr una restauración en los niveles de trabajo habituales, ¿no? Para menguar también la potencial emergencia que tenemos actualmente. Entonces, primero, como punto 1, la protección propia del trabajador, que es básicamente con EPPs, ¿no? Con elementos de protección personal, uso de mascarillas, que es básicamente lo que lo que se tiene actualmente como regulación, ¿no? Las personas tienen que cumplir con esto. Después, el control administrativo, y acá básicamente tiene que ver en cómo van a cambiar las condiciones de trabajo de las personas, ¿no? Por ejemplo, hay instituciones en las que se determina semanalmente la cantidad de personas que van a estar en ciertos pisos, cómo van a llegar a esos pisos, ¿no? Por ejemplo, se tienen 3 o 4 escaleras, entonces se determina las personas que trabajan en tal piso pueden ir por tal escalera, las que trabajan en este piso pueden hacer uso de la siguiente, horarios de trabajo, espacios acotados donde trabajar, espacios acotados donde comer, espacios acotados donde, por ejemplo, el uso de baños, también en algunas empresas, en este control administrativo se delimita qué baños pueden ser utilizados por tal o cual persona, y esto con la finalidad de mantener un control adecuado
y de tener la trazabilidad necesaria para, en caso se dé un riesgo, que es un riesgo siempre latente de una contaminación o de una contaminación cruzada, por lo menos tener controlado el tema y saber qué personas se han podido ver afectadas, ¿no?, ante la aparición de algún caso dentro de las oficinas, ¿ya? Por encima de los controles administrativos ya viene el tema de ingeniería de control, que es básicamente lo que nosotros vemos desde el punto de vista de uso de los sistemas. Entonces, por ejemplo, allí vamos a ver cuántos son los litros por segundo de aire que se tiene que ingresar a las edificaciones desde el exterior, ¿no? Cómo va a funcionar el sistema de ventilación o los sistemas HVAC, cuál va a ser el setting que van a tener. Lo mismo en la etapa de sustitución que viene posteriormente, por ejemplo, si vamos a cambiar los filtros, qué filtro vamos a utilizar, si vamos a utilizar un filtro MERV 13, MERV 11, y cómo vamos a ir con la eliminación del riesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá podríamos ver temas como el uso de lámparas UVC para eliminar dentro de los propios sistemas, pues, que estos virus o estas bacterias que están presentes en el ambiente se propaguen, ¿no? Entonces, esta jerarquía de control, esta pirámide invertida de jerarquía de control, nos indica los diversos puntos o las diversas etapas en las cuales nosotros podemos tomar acción y, valga la redundancia, control sobre estos aspectos. Bien, nuevamente, importante verlo desde un punto de vista integral para que acciones aisladas puedan tener los resultados, para que las acciones aisladas puedan tener los resultados esperados. Y dentro del plan a seguir, pues nos tenemos que basar en las normativas. Básicamente la RAE tiene la normativa 62I del 2016, la cual ha sido adecuada, en este caso para las condiciones de pandemia que hemos tenido. Lo mismo con localmente, la Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo, la normativa M30 de instalaciones de ventilación en edificaciones se cambió el año pasado, ¿no?, con lo cual ya se incluyen se recogen las experiencias en diversos países para adecuar nuestras normativas a lo que se tiene, a la condición actual de pandemia que se tiene. Entonces, acá nuevamente, ¿qué es lo que se busca con la aplicación de normativas y con su cumplimiento? Fortalecer toda la cadena mediante el uso de elementos de protección personal, evaluaciones permanentes, desinfección de superficies, espacios de cuidado, protocolos de seguridad, y buscar diversificar el riesgo con la finalidad de poder tener espacios en la medida de lo posible seguros. Entonces, dentro de los planes a seguir, pues tenemos cambios tecnológicos. Los cambios tecnológicos que se han venido viendo en sistemas de ventilación es básicamente el uso de filtros de alta eficiencia que tienen una mayor retención de partículas de tamaño reducido, ¿no? Lo que vemos acá, por ejemplo, es cómo se ve un virus de por sí, el virus que es un elemento, como habíamos indicado, muy pequeño, tiene menos de 0.14 micrones de diámetro,
¿no? Sin embargo, se sabe de que es un elemento pegajoso, ¿no? Debido a su envoltura lipídica, ¿no? Y que por lo tanto se aglutina con otras partículas, por lo cual, si bien este es su tamaño normal, ¿no? Termina siendo una partícula mucho más grande. Entonces, por ejemplo, el uso de filtro cepa nos permite alcanzar eficiencias del orden del 99.97%, y la implementación de filtros en los sistemas de ingreso de aire, ¿no? El cambio de continuo de los filtros, pues nos va a asegurar mantener las instalaciones con un nivel bajo de presencia de estos elementos. El tratamiento de lámparas. El uso de lámparas UVC, ¿ya? Acá hay que tener en cuenta de que no todas las luces UVC cuentan con características adecuadas para eliminar los virus en el ambiente. ¿Ya? Hay que valernos de lo que se indica en la norma ASHRAE 185.1 para temas de aire. ¿Ya? Esto es una tecnología ya probada, es una tecnología en uso, es una tecnología que permite asegurar la eliminación de virus y bacterias mediante básicamente la alteración de su ADN, ¿no? Entonces, el uso de este tipo de tecnología dentro de los propios sistemas de ventilación está ya normado, está ya regulado y es parte del plan que se recomienda seguir para el tratamiento de este caso. ¿Qué otros cambios tecnológicos tenemos? Control de temperatura y humedad, que hasta hace poco pues era algo que se hacía, si bien los sistemas contaban con este tipo de sensores, pero ahora hay que ponerle mucha más atención a esto. Entonces, esto viene de la mano de la preocupación de mantener condiciones de espacio o condiciones de trabajo saludables. Tenemos los problemas, por ejemplo, de que los climas cálidos y húmedos tienen dificultades para mantener la temperatura y la humedad por debajo de niveles aceptables. Lo contrario ocurre en climas fríos, ¿no? Que allí la dificultad es mantener estos parámetros por encima de valores aceptables que permitan lograr una mayor comodidad para las personas que laboran en estos ambientes. Pero también es necesario señalar que las investigaciones realizadas indican que mantener la humedad relativa en espacios cerrados entre el 40 y el 60% disminuye la carga biológica de las partículas infecciosas en estos espacios y por lo tanto los niveles de infectividad de muchos virus que están en el aire. Por eso ahí viene la necesidad de ajustar el sistema para aumentar la capacidad de uso del aire exterior, ¿no? Este es un tema importante, como lo vamos a ver a continuación. Otro paso a seguir es evitar la recirculación de aire, lo que comentábamos anteriormente. Necesitamos mayor ingreso de aire fresco con la finalidad de asegurar mejores ambientes de trabajo. Entonces, las normativas tanto locales, la M030 que hemos hablado, el cambio en la normativa SRAE, básicamente lo que nos indica, el punto principal que nos propone es incrementar el aire fresco con la finalidad de conseguir ambientes más saludables. Para aumentar el aire fresco, necesariamente tenemos que mejorar los sistemas de filtros que se tienen. Esto con la finalidad, pues,
como habíamos visto anteriormente, de que pase en menor medida no solamente la contaminación que se tiene en este aire fresco, que es normal en todas las ciudades, sino también evitar de que haya un ingreso por allí de agentes externos como virus o como bacterias, ¿no? Y dentro de todo este sistema, pues acá también la necesidad de acoplar filtros UVC para lograr conseguir la mejor calidad de aire posible, ¿no? Minimizando el riesgo para sus ocupantes. Entonces, nuevamente, la principal recomendación es evitar recircular el aire y aumentar la dotación de aire fresco en los sistemas de aire acondicionado, en los sistemas HVAC, en los sistemas en los sistemas acondicionados de las oficinas. ¿Y qué otro cambio tecnológico? La inyección e intercambio de calor, básicamente la renovación de aire exterior complementario, ¿no? Que esto viene más pensado en ahorrar energía eléctrica, ¿no? Entonces, mientras haya un mayor intercambio de calor interior, no hay riesgo de contaminación por la mezcla del aire, ¿no? Esta es una solución complementaria a las que hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces, para casos de alta contaminación, como se indica acá, se recomienda 12 renovaciones por hora, ¿no? Que viene de la mano lo que habíamos visto en las láminas anteriores. Bien, ese es básicamente lo que teníamos para presentar. No sé si, yo creo que damos pase a la ronda de consultas que pudieran tener. Sí, gracias Danfer por tu ponencia. Les recordamos a los asistentes que nos pueden hacer llegar sus consultas por el chat. La ponencia ha estado bastante clara. Esperemos unos minutos. Espero que ya se... Sí. Yo creo que como siempre, solicitarte nos puedas proporcionar la ponencia para luego transmitirla a los socios y eventualmente si tienes algún material complementario como información de las RAE u otra norma que consideres oportuna difundir, por favor nos las hagas llegar para transmitirlos con los socios, ya que creemos que esos temas siempre son de interés transversal para varios sectores, ¿no? Por supuesto, sin problema, sin problema. Muchísimas gracias por ello. Aparentemente el tema ha quedado bastante claro, Danfer. No tengo ningún registro de consultas. Y creería yo entonces que nos puedes hacer llegar algunas últimas recomendaciones o consejos para tomar en cuenta. Durante la ponencia. Primero, definitivamente tenemos que cambiar la forma como conceptualizamos nuestros sistemas, ¿no? Tenemos que pensar en dos puntos importantes: asegurar la salud de las personas, y no solamente cuando hablamos de salud, hablamos de salud, digamos, por algún contagio de COVID, sino también la salud propia por los ambientes de trabajo que tenemos. Condiciones como la humedad, como la temperatura, como la recirculación del aire, ¿no? Lo que hablábamos anteriormente del estudio de Harvard, es necesario ver todas esas aristas y recoger pues las recomendaciones que tenemos a nivel local y a nivel internacional sobre, por ejemplo, cambio de filtros, ¿no? Si antes los trabajos de mantenimiento nos indicaban de que teníamos que cambiar de filtros, no sé, cada 6 meses, pues reevaluar si es necesario realizarlo cada 3 meses o cada 4 meses. El componente de aire exterior que vamos a inyectar, que es muy importante,
precisamente para evitar una recirculación excesiva del aire que se maneja internamente, ¿no? Entonces, todas estas cosas tienen que hacernos ver estas nuevas formas de trabajo, ¿no? Y enfocados nuevamente en la salud de las personas y en asegurar espacios de trabajo cómodos que permitan asegurar la eficiencia operativa de las empresas, que es lo que finalmente como empresa de Facility Management buscamos. De acuerdo, mira, acaban de llegar 2 consultas, los invitamos si quieren formular más consultas que las pasen por chat, por favor. Hugo Tello, ¿no? Nos dice, ¿las 12 renovaciones de aire son las recomendadas para ambientes de oficinas? Es la recomendación, quizás faltó ponerle un poco más de contexto, es la recomendación que se da cuando se utilizan estos sistemas intercambiadores de calor, ¿ya? A ver, dame un minuto por favor, que voy a volver a la presentación. Como comentaba, esto de acá es para cuando se hace uso de intercambiador, ¿ya? Estas renovaciones de aire. Estas de acá. Pero lo que nosotros nos debemos de basar localmente es en esto de acá que, digamos, que se tiene a nivel de país, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en ambiente de oficina, dependiendo, por ejemplo, de los metros cuadrados que tenemos, debemos de asegurar esta inyección de aire externo en litros por segundo por metro cuadrado. Esto es lo que debemos de asegurar normativamente, que va en línea con lo que propone el ASHRAE. Entonces, si nosotros aseguramos esto, pues aseguramos que hay una ventilación adecuada internamente en nuestros ambientes de trabajo. De acuerdo, aquí hay otra consulta de José Neglia. Dice, ¿este sistema de calidad y seguridad en los sistemas de HVAC, en cuánto podrían elevar el costo del mantenimiento? Al menos un aproximado, ¿no? Mira, darte un aproximado es difícil porque primero habría que ver cómo están compuestas sus instalaciones, ¿no? Habría que ver el tipo de sistemas que se tiene, ¿ya? Pero lo que se recomienda no solamente es evaluar ese costo directo, sino también es evaluar el impacto que se tiene, el impacto, digamos, positivo. Por ejemplo, si incrementar la frecuencia de mantenimiento o incrementar las condiciones de mantenimiento hace, por ejemplo, de que tengamos un mayor nivel de ocupabilidad si estamos hablando de un centro comercial, o aseguramos de que el retorno a las oficinas se dé de una manera mucho más, digamos, mucho más constante y segura, pues yo creo de que allí hay que ver bien, pues, de que no solamente estamos hablando de un costo, sino también estamos hablando de un beneficio que se va a lograr, ¿no? Definitivamente el costo se eleva, definitivamente, pero para dar un porcentaje, pues habría que evaluar de qué tipo de sistemas estamos analizando. Okay. Acá veo otra consulta sobre la radiación ultravioleta. Sí. Precisamente los sistemas UVC son los que se están recomendando. Ahora, los sistemas que se recomiendan son sistemas industriales, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, porque la instalación de este tipo de sistemas tiene que ser realizado por
por personas, por empresas especialistas, ¿ya? Porque definitivamente una exposición, digamos, no, una exposición directa de personas a este tipo de sistemas podría ser perjudicial dependiendo de la tecnología que utilicemos. ¿Ya? Entonces, sí está recomendado el uso de sistemas VC, está comprobado su funcionamiento, pero también tenemos que tener cuidado en la forma como lo implementamos, dónde lo implementamos. Nosotros recomendamos la implementación dentro de los propios sistemas, de los sistemas dentro de las propias, de los ductos, ¿no? Dentro de los ductos, para que de esta forma no tenga una exposición directa hacia las personas. ¿Ya? Recalco esto porque recuerdo de que a mediados del año pasado se estuvieron comercializando de manera directa estos equipos en tiendas por departamento, ¿no? Entonces eso puede originar algún problema, pues, para las personas que lo utilizan, ¿no? Entonces, necesaria esa recomendación. Sí, sí es recomendable el uso de sistemas VC para eliminar los virus. Estamos con la pregunta en edificios corporativos, el sistema de aire acondicionado depende de un chiller en línea de esta frecuencia de mantenimiento que se sugiere. ¿El chiller debería incrementarse o mantenerse? Está evaluando esta arista. No lo he revisado, esta arista definitivamente no la hemos evaluado. Voy a pasar esta consulta a nuestra área técnica y vamos a ver de darle respuesta. Yo creo que podemos anotar, Katia, esta respuesta, esta consulta, para poder darle respuesta a Carlos Herrera. Ok, la canalizamos por interno, Danfer, no hay problema. Ha llegado otra consulta, a ver. Sí, bueno, la consulta del señor Núñez es: el cliente por temor a COVID desea que solo extraigamos el aire y evitar usar la recirculación de aire. Sí, definitivamente, ¿no? Creo que en inglés le llaman el síndrome de FOMO, que es hemos estado expuestos a tanta información, verdadera, falsa, con asidero, sin asidero, que pues sí, pues las personas manejan mucho miedo, ¿no? Lo que comentábamos al inicio de la presentación, hay muchas personas que dicen: abro la ventana y me pongo cerca de la ventana y ahí estoy protegido, ¿no? Que no es cierto, no es cierto, porque tenemos polución externa, tenemos condiciones externas que no necesariamente nos aseguran de que esto sea, esa sea la solución para los problemas, ¿no? Entonces, sí hay un temor, todo temor definitivamente es válido, pero parte de nuestro trabajo es dar a entender de que estos temores, digamos, tienen que verse o tienen que tratarse o tienen hay que darles la información correcta a nuestros clientes para informarles, pues: oye, mira, el aire hay que cambiarlo, pero también hay que ingresar aire externo, ¿no? Hay que ingresar aire externo, se tienen los filtros adecuados, se tienen las condiciones necesarias para asegurar de que este aire tiene ciertas características que van a salvaguardar tu salud, ¿no? No todo es 100% seguro, claramente, pero por lo menos podemos asegurar un nivel mínimo de confort y de seguridad, ¿no? Es parte de nuestro trabajo hacer de que las personas se sientan tranquilas con esto, ¿no? No solamente nuestros colaboradores,
sino también, como bien lo indica Núñez, nuestros clientes y las personas que visitan nuestras instalaciones. Es parte de lo que tenemos que hacer. Danfer, acaba de llegar una más. ¿Qué empresas Sí, certificadas conocen que puedan realizar la evaluación de calidad de aire aquí en Perú? bueno, Equans, que es la empresa a la cual yo represento, nosotros prestamos estos servicios, forman parte de nuestro servicio de Facility Management que nosotros proporcionamos, pero también lo vemos como servicios independientes, ¿no? Dentro de los servicios de Facility Management claramente están asociados a un contrato más grande, pero los servicios de evaluación de calidad del aire los podemos atender como, digamos, como un servicio independiente. Entonces, allí en las presentaciones, en la presentación están nuestros datos, siéntanse libres de poderse comunicar con nosotros para poderlos asesorar de manera adecuada. Danfer, creo que esas son todas las preguntas por el momento. Nuevamente, gracias, y no sé si tienes algo más que añadir, si no estaríamos dando por concluido la ponencia del día de hoy. Bueno, lo último es nuevamente recalcar el tema de tener que ver esto como tenemos que ver esto de una manera integral, ¿no? Revisar todas las aristas, ver de que las medidas que tomemos tienen que estar pues asociadas a un plan y que el control no solamente se realiza, digamos, en un nivel, sino que tenemos estos diferentes niveles que presentamos, que es necesario revisar cada uno de ellos para que el plan integral que tengamos tenga los resultados que esperamos. Entonces, nuevamente, es verlo de una manera, es ver las medidas que se adopten de una manera integral y no como soluciones o como medidas aisladas. Nuevamente, gracias, Danfer, por la ponencia, a todos los asistentes por su participación y sus preguntas que fueron bastante oportunas para esta noche. Estamos en contacto y en los próximos días les haré llegar información sobre nuestra siguiente charla virtual. Que tengan buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.